Pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Se titula La importancia de cuidar nuestra mente confiando en Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable, vamos a poner toda nuestra atención para que pues Dios te hable en esta mañana. Señor, gracias Señor porque sabemos que tú estás con nosotros. Vemos tu amor cada día, tus cuidados, Señor. Y podemos decir, Señor, que si estamos en este momento aquí es gracias a ti, porque tú siempre nos has ayudado. Prometiste estar con nosotros, Señor, y lo has cumplido, Señor. Padre, el día de hoy queremos que tú nos hables, que sean tus palabras, que seas tú, Señor, quien vengas a hablar al corazón, que nos ayudes también a tener toda la atención, Señor, para que pues tu palabra caiga en buena tierra, Señor. La verdad, hoy pedimos que estas palabras vengan a ser de mucha bendición para todos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio a esta enseñanza y pues está basada en Proverbios 4:23. Casi todos hemos estudiado este versículo, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay personas que, por muy increíble que parezca, hay veces que hay personas que creen que el corazón es el órgano, o que la Biblia se refiere cuando habla del corazón al órgano que tenemos físicamente, pero realmente cuando la Biblia dice que guardes tu corazón, ¿sí? Lo que da a entender es que el corazón es el centro de la mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad, ¿sí? Por eso entonces cuando la Biblia nos dice sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida, si lo parafraseamos, tendríamos algo así: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Y ya sería un poquito más entendible, ¿verdad? Que nos dice, guarda tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad, porque de esto depende tu vida. Y vamos a ver que es una gran verdad. Y yo creo que aquí la mayoría, estoy seguro, que todos, ¿verdad? Alguna vez nos hemos dejado llevar por lo que viene a nuestra mente, por los pensamientos, ¿sí? Por las emociones, ¿sí? Y aún a veces por nuestra propia voluntad. Muchas veces supón que tú tienes un lapicero y te costó trabajo comprarlo bien bonito, y resulta que se te pierde y al rato ves a otra persona que lo tiene, de tu mismo grupo, por decirlo así. ¿Qué pensarías? ¿Qué era lo que vendría a tu mente luego? Que te lo robó, ¿verdad? O sea, la mente luego empieza, no, seguramente él se lo llevó, porque mira, qué casualidad que se me perdió y él ya trae uno igual, ¿verdad? Y resulta que de repente tú empiezas a buscar en tu maleta y resulta que tu maleta estaba rota y ahí se metió tu lapicero. Y te das cuenta y dices, híjole, si aquí está mi lapicero, entonces ese no es el mío. Pero te dejaste llevar solamente por los pensamientos. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿sí? A veces ponen un reto y tú dices, no, yo sí puedo, lo voy a hacer. Y ya cuando estás, dices, ah, no, como que está muy difícil. Pero nos dejamos llevar por la emoción del momento. Te dijeron, ¿sabes qué? Vas a correr el maratón y estás como yo que nunca has corrido en tu vida y tú dices, sí, yo ahorita lo voy a correr y ya te das cuenta que a los 5 minutos ya no más, ya no la estás haciendo, pero te dejaste llevar por la emoción. A eso voy. Por eso dice la Biblia, Dios nos advierte, ten cuidado, guarda tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. ¿Por qué? Porque a veces nos ha pasado que nos conviene más una cosa. Tú sabes, yo creo que los que van a la escuela saben, a veces tú tienes que hacer un trabajo, pero ese trabajo es tedioso, es como cansado, no te gusta y como que no lo quieres hacer. Tú sabes que lo tienes que hacer, pero en tu voluntad no está el hacerlo. Tú sabes que lo tienes que entregar y que es más. ¿Y qué haces? Como que le sacas la vuelta y mejor te pones a hacer otras cosas y ese como que lo tienes ahí. ¿Por qué? Porque no tienes la voluntad para hacerlo cuando tú sabes que lo tienes que entregar y que como quiera tienes que hacerlo. Pero muchas veces no queremos,
¿sí? Entonces, es por eso que nosotros debemos de guardarnos, ¿sí? Nuestra mente, nuestros pensamientos, emociones y nuestra voluntad, porque dice aquí la Biblia que porque de Él mana la vida, de esto depende nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo, por eso se le puso este tema, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos dice que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Entonces, nuestro propio corazón a veces nos puede engañar, y es por eso que es muy importante que nosotros, nuestra confianza esté en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a llevar a lo que es mejor para ti, aunque a veces no lo entendamos, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué significa? Que lo que nosotros pensamos, en eso nos convertimos, ¿sí? Y vemos aquí una imagen de Mahatma Gandhi. Esta es una frase que él dijo: el hombre es el producto de sus pensamientos, se convierte en lo que piensa, que es lo mismo que dice aquí la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona en su corazón es muy envidioso, ¿sí? Muy egoísta? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se ve? Luego te das cuenta. Bien envidioso, no quiere compartirle a nadie, se enoja cuando a alguien le va bien. O sea, tal es su corazón en su pensamiento, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y también este mismo hombre decía, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y Jesús que decía, porque todo el adulterio, mentiras, ¿de dónde sale? Del corazón, de los pensamientos. O sea, todo se produce ahí y luego se lleva a un acto, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que sí tenemos que cuidar nuestros pensamientos, que sí tenemos que cuidar nuestras emociones y tener mucho cuidado con nuestras decisiones. Y quiero ponerles unos ejemplos, ¿sí? Bueno, antes de los ejemplos, dice Salmos 37, del 3 al 5, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué dice aquí? Y Él hará. O sea, Él te va a ayudar. Cuando no sabemos cómo hacer las cosas, cuando no sabemos qué decisión tomar, confía en Dios. Dios es el que te va a ayudar a tomar buenas decisiones y que no te dejes llevar solamente por una emoción, por un pensamiento, ¿sí? O por tu propia voluntad. Y ahorita vamos a verlo, ¿sí? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, Dios te va a ayudar a guardar tus pensamientos, y es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando no tenemos a Dios, realmente nuestros pensamientos, ¿sí? Siempre son para el mal, o podemos engañarnos a nosotros mismos y podemos estar mal. En 2 de Corintios 10 del 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces se te viene a hacer algo malo, ¿sí? A veces dices, ¿sabes qué? Pues vete a tomar o a fumar o a ver cosas que no debes de ver. Entonces aquí dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto nos va a guardar nuestra vida, va a guardar nuestro corazón, nos va a ayudar a librarnos de todas esas cosas malas, ¿sí? Y ahora sí, como te decía, quiero ponerte algunos ejemplos que podemos ver en la Biblia. Solamente tengo 4 ejemplos que quiero que veamos. 2 de ellos son personas
que se dejaron llevar por la presión del momento, por las emociones, ¿sí? Y vamos a ver los resultados que tuvieron. Y el primero pues fue el rey Saúl. Vamos a ver. Primero de Samuel 13 del 5 al 14 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betamén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán en la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba? Temblando. ¿Por qué? Porque miraban el ejército numeroso, se miraban que estaban en desventaja, ¿sí? Ahora imagínate, si el pueblo se sentía así, imagínate la presión de Saúl, siendo el rey, viendo que la gente se le iba, viendo que estaba todo aparentemente perdido, la presión de mantenerse firme, de mantenerse estable para que la gente lo viera, pues era mucha, ¿sí? Vamos a ver, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Fíjate, Samuel le dijo, mira, vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Espérame 7 días. Imagínate todos los días cómo estaba Saúl, esperando con ansias que fuera el 7º día para poder ofrecer sacrificio, para que Dios los pudiera ayudar en la guerra que estaba librando. Y era una gran presión porque veía que no tenían armas. La mayoría de los filisteos eran los que tenían armas. De ellos solamente tenían 2 espadas y una la tenía Saúl y otra la tenía Jonatán, imagínate. Ahora, ni siquiera asadones, ni siquiera cosas de este tipo, porque los filisteos eran los que tenían las personas que sabían sobre herrería. Entonces imagínate cómo pues tenían miedo, no tenían armas, no tenían cascos, no tenían nada como para defenderse, ¿sí? Y los otros pues bien armados, con carros y un montón de gente. Entonces la presión era bastante, ¿sí? ¿Qué hubieses hecho tú en ese momento? ¿También hubieras huido y te hubieras escondido? ¿Hubieras permanecido firme? Vamos a ver qué hizo Saúl, ¿sí? Dice, entonces dijo Saúl, cuando vio que no llegaba Samuel, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, ¿sí? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, fíjate, si él se hubiera esperado un poquito más, si él hubiera tenido, ¿sabes qué? Me voy a esperar, no importa lo que se me vaya toda la gente, pero yo me voy a esperar. ¿Pero qué pasó? La presión, la emoción, ¿sí? El pensamiento, si no ofrezco, me van a matar y la gente se me va a seguir yendo, ¿sí? Pero la instrucción había sido que él tenía que esperar a Samuel, ¿sí? Entonces, realmente era una presión grande, pero aquí Saúl no hace lo correcto, se deja llevar por el pensamiento, por la emoción, por la presión. ¿Y qué hace? Hace holocaustos y exactamente ya estaba llegando, ¿quién? Samuel. O sea, Samuel iba a llegar, ¿sí? Dice, y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Pero ¿será que Dios le agradó ese holocausto? Ahora vamos a verlo, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Se precipitó en tomar una decisión, ¿sí? Y les dice, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Perdió el reino por esa decisión. Y no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el que nosotros nos dejemos llevar
Ciertamente hay veces que tenemos mucha presión, tenemos muchas cosas, pero es mejor confiar en que Dios está ahí, te va a ayudar y que tú lo afrentes como Dios te dijo que lo afrentes, a que tú le quieras sacar la vuelta, a que tú quieras mentir o quieras hacer de otra manera para poder librarte, porque muchas veces eso te trae una consecuencia mayor, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que aquí dice, Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, era una prueba que estaba pasando de parte de Dios. ¿Para qué? Para ver si realmente este hombre iba a obedecer aún con la presión encima. Y vemos que no lo hizo, ¿sí? No confió en que Dios lo podía ayudar. No esperó y vemos que perdió el reino. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sí? Vemos cómo perdió el reino por esa decisión. No guardó su corazón, se dejó llevar. Y vamos a ver también, hemos leído muchas veces, ¿verdad? Caín y Abel. Y vamos a retomarlo, dice Génesis 4 del 3 al 14. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Nos dice que los dos llevaron ofrendas. Dios ve algo diferente en el corazón y en la ofrenda de Abel y por eso se agrada de él. ¿Sí? Ve la ofrenda de Caín y posiblemente Caín lo hizo a la y se va, nada más fue como que, pues yo le quiero ofrecer esto, tal vez no era lo mejor. Algo había que a Dios no le agradó. Pero Dios se da cuenta de algo. Cuando Dios se agrada de la ofrenda de Abel, ¿qué pasa con Caín? Dice que decae su semblante. ¿Contra quién decae su semblante? Contra Abel, exactamente. Empieza a decir, yo fui el de la idea y él se llevó todo el crédito. Yo fui el de la idea y a él fue el que bendijeron. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Él me robó la bendición de Dios. Fíjate, el pensamiento. Él me robó la bendición de Dios. Por su culpa Dios no se agradó de mi ofrenda. Empezó a echarle la culpa a Abel. ¿Tenía Abel la culpa? No la tenía. Pero aquí el problema fue los pensamientos que Caín dejó meter o entrar a su mente. Y fíjense, todavía Dios le advierte y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, dándole a entender, mira, cambia tu ofrenda, cambia tu corazón y yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir. Dice, ¿no serás enaltecido? Dándole a entender, mira, yo no tengo preferencias, no es que nada más quiera bendecir a Abel, es que algo en ti no está bien, cámbialo. Era lo que Dios le estaba diciendo. Cambia esto y yo también te voy a bendecir, así como me agradé de Abel, también me voy a agradar de ti. Pero nos damos cuenta que también le advierte, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Y qué significa esto? Da a entender como cuando un animal te está acechando para cazar. Dice, el pecado está a la puerta. O sea, si tú no haces el bien, ¿qué va a pasar? Vas a caer, te va a atrapar ese mal pensamiento, te va a atrapar eso, ¿y qué vas a terminar haciendo?
lo malo. ¿Sí? Y por eso le dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, le estabas dando a entender, tú puedes dominar esto que viene a tu mente. Tú puedes salir de esto. Mira, haz lo bueno. Yo también te quiero bendecir a ti. ¿Sí? Era lo que Dios le estaba diciendo a Caín. Cambia. ¿Pero qué hace Caín? Caín estaba ya pensando, ¿en qué? Me la va a pagar porque Abel tiene la culpa. Y Dios le estaba diciendo, mira, tu hermano tiene la culpa, cámbialo, yo te voy a bendecir, pero él no le hace caso a Dios. ¿Y qué le dice Abel? Vamos al campo y ahí lo mata. ¿Sí? Comete un asesinato, ¿por qué? Por envidia, por enojo. ¿Y cuántas cosas no suceden? En estos tiempos sucede esto mismo. ¿Sí? ¿Cuánta gente no incluso mata cuando se siente que es según defraudada por otro, pero realmente porque ellos no están haciendo las cosas bien? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Fíjate, todavía le está dando la oportunidad. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cuál fue una consecuencia? Él era labrador, nunca más la tierra le iba a dar una cosecha buena. Había quedado maldito por eso, ¿sí? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, ¿y qué dice? Y de tu presencia me esconderé. No iba a tener oportunidad más para Dios, se iba a esconder de él. Entonces nos damos cuenta que el tomar decisiones, el dejarnos llevar por un pensamiento y no confiar en lo que Dios nos está diciendo, nos lleva a tomar graves decisiones y hacer graves actos. ¿Y qué pasa? Así como él perdió la oportunidad para un arrepentimiento, así también nosotros podemos perder la oportunidad de ser salvos. ¿Sí? Incluso esto se puede aplicar en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Muchas veces por esos pensamientos podemos perder aquello o podemos echar a perder una relación. O sea, muchas cosas pueden pasar cuando nos dejamos llevar solamente por el pensamiento. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado porque los pensamientos, todos tenemos pensamientos. Decía un hermano, hasta los hombres más espirituales tienen pensamientos, vienen pensamientos malos a sus mentes. ¿Sí? El detalle es qué vas a hacer con ese pensamiento. Si tú le das entrada, si tú te la crees, al rato vas a estar así. Entonces, cuán importante es que nosotros cuidemos nuestros pensamientos. Y pues también traigo otros ejemplos de casos contrarios. Vemos en este caso a Job y vamos a leer, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate, yo creo que lo peor fue la muerte de sus hijos. ¿Cómo crees? ¿O cómo lo hubiera tomado una persona? ¿Cómo te piensas que lo hubiera tomado otra persona? Hubiera dicho, no, ese Dios malo me quitó a todo, mis hijos. Hubiera echado la culpa a Dios. Hay gente que ha perdido hijos
han abortado, han tenido algún problema de eso, y lo primero que hacen, se amargan contra Dios. Y empiezan a decir, no, Dios tiene la culpa, mira. Y empiezan a echar culpas. Hay gente que deja de venir a la congre porque dice, es que Dios se llevó a mi familiar, ¿por qué se lo llevó? Si era bueno, si era un angelito, mira ahora, y se amargan contra Dios. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es malo, que Dios es esto, empiezan a tener ideas. Job pudo haber caído en esto. Imagínate, todos sus hijos se murieron. Después de ser rico, pues se puede decir que todo lo perdió. Perdió camellos, ovejas, o sea, perdió muchas cosas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, o sea, le dolió, sí le dolió, era humano. Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, dando a entender, las cosas materiales no me importan. Sé que así como vinieron se pueden ir. Yo vine desnudo y desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no se dejó llevar por el pensamiento. ¿Tú piensas que no le vinieron pensamientos? Pero él, a pesar de esos pensamientos, buscó a Dios, lo adoró. Incluso si tú te pones a leer el libro de Job, hay una parte que dice, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. O sea, había una confianza en Job. Y créeme, esto se lee bien rápido, pero cuando tú pasas una situación como esta, la mayoría de gente se amarga. Yo conozco una maestra que se murió su esposo y ya tiene añísimos que se murió su esposo y ya vive amargada contra Dios, porque decía que su esposo era un hombre bueno, no tomaba, siempre llegaba, era un buen marido, cuidaba a sus hijos, y como otros maridos que toman y engañan a sus mujeres, ahí siguen, y el de ella que era tan bueno, se murió. Entonces, sigue amargada contra Dios. ¿Sí? Entonces, cuánto importante es que nosotros veamos nuestros pensamientos. ¿Qué pasó con Job después? Dios le dio más que de lo que tenía, incluso le dio otros hijos también. ¿Sí? Entonces veamos, como veíamos al inicio, muchas veces cuando pasamos situaciones es porque Dios quiere enseñarte algo, Dios quiere que tú crezcas a través de eso, o que tú lo veas, que tú lo conozcas. Pero muchas veces nosotros, lejos de conocer o buscar más a Dios, hacemos lo que hizo Saúl, nos precipitamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿sí? O lo que hizo Caín, nos amargamos en contra de alguien. Entonces, mucho cuidado con esto, porque esto es algo, como dice la Biblia, es una guerra en la mente que tenemos que librar. Vamos a seguir viendo, vamos a ver a David, al rey David, vamos a ver. Todos sabemos que Saúl perseguía a David y que David se tuvo que ir con los filisteos. O sea, se tuvo que ir con los enemigos para librar su vida de su propio pueblo, que era Saúl. Y dice que Saúl ayudaba a un rey de ahí, o le hacía creer que él estaba con ese rey, ¿verdad? Y un día los filisteos se iban a enfrentar contra Saúl. Y el rey filisteo le dijo a David, ¿sabes qué? Pues acompáñame porque yo he visto que tú eres leal a mí y yo confío en ti. Yo sé que en la batalla tú no te vas a venir en contra mía, sino que tú vas a luchar por mí contra Saúl. Pero ¿qué dijeron los demás? Los demás príncipes de los filisteos dijo, no, o sea, ¿qué te pasa? ¿Vas a llevar a David? Y si en la mera pelea se nos viene en contra, se nos voltea. Y todos sabían que David era un buen guerrero y su pueblo, o sea, la gente que andaba con él, excelentes guerreros. Tuvieron miedo y dijeron, ¿sabes qué? No lo queremos aquí. Llévatelo. El príncipe de los filisteos le dijo a David, ¿sabes qué, David? Para mí tú eres como un ángel de Dios, pero pues nadie te quiere aquí en la batalla. Yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú no me vas a fallar,
pero pues ahora sí que mejor retírate, vete, y muchas gracias por la ayuda que me ibas a dar. Se va, pero dice aquí, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, o sea, al lugar donde ellos vivían, donde habían dejado a sus esposas, a sus familias, donde estaban sus casas, sus animales y todo, ¿sí? Dice, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. O sea, por irse a ayudar al enemigo, a un filisteo, se llevaron a toda su familia. Ellos no estaban ahí para defenderla, ¿sí? Se llevan toda la familia, el ganado, se llevan todo lo que tenían y llegan. Ahora imagínate todos los pensamientos que tenían en los hombres. Y eran hombres de guerra, eran hombres aguerridos. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, imagínate la escena, hombres de guerra llorando como niños, porque pensaban que sus familias ya estaban perdidas, que ya no las iban a recuperar, ¿sí? ¿Qué pasa con el pueblo? Dice, las dos mujeres, David, Ayunán, Jezreelita, Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿A quién? Luego todos dijeron, pero David tiene la culpa, porque si él no nos hubiera dicho que fuéramos a ayudar a ese filisteo, hubiéramos estado aquí para salvar a nuestra familia. ¿Y qué pasa? Querían linchar a David, querían matar a David, ¿sí? Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ¿sí? Entonces, imagínense la preocupación de David, su pueblo, los guerreros que le habían jurado lealtad, ahora ¿qué querían hacer? ¿Qué querían hacer? Lo querían linchar, ¿sí? Pero vemos, ¿sí? Vemos que dice aquí, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, ¿sí? Vemos que no actuó precipitadamente, no agarró y dijo, pues me voy a llevar a algunos por delante. Y empezó, no. Él lo que él hizo, dijo, ¿sabes qué? Se fortaleció en Dios, empezó a pedirle a Dios la sabiduría, lo que hablamos ahorita. Empezó, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, ¿sí? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hubiera podido pasar una tragedia, muerto David, luchando contra los hombres, ¿sí? Todo lo que pudo haber pasado, pero vemos que este hombre no se amedrentó por lo que estaba pasando, no tomó una decisión precipitada, no se dejó llevar solamente por la emoción. O sea, él estuvo en cabal juicio. Todos los demás perdieron el juicio, pero él no. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros, con la ayuda de Dios, debemos de estar buscando y aprendiendo, a no perder ese juicio, a no dejarnos llevar solamente por la emoción del momento, por el enojo del momento, ¿sí? Si David también se hubiera enojado y hubiera dicho, pues a ver quién es el primero, y se hubiera sido una matazón ahí, y a lo mejor nunca hubiera llegado a ser rey, y tampoco hubieran salvado a sus familias. Fíjate todo lo que iba a pasar, pero con la decisión que él tomó de buscar a Dios, de estar pensando mejor cómo resolver las cosas con la ayuda de Dios, vemos que si tú sigues leyendo, recuperaron todo y hasta más, ¿sí? Entonces,
cuán importante es que nosotros veamos la importancia de estar cuidando nuestra mente y sobre todo confiando en Dios, porque como te decía, sin Dios es muy difícil que tomemos buenas decisiones, ¿sí? Y ya para terminar, Salmos 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. O sea, cuando tú tienes un problema, lo más importante es que tú te acuerdes de Dios, pidas a Dios que te ayude en ese momento a tomar buenas decisiones, aunque sea un problema grande. Créeme, a veces tenemos situaciones difíciles y todo se ve mal y pareciera que no se va a resolver nada, pero Dios no te da más de lo que no puedes soportar y en el momento que tú dices, híjole, a mí me pasó algo hace 2 semanas antes de salir de trabajar, hubo un problema en el trabajo, pero grave, y yo decía, híjole Señor, pues ni modo, lo que tenga que pasar que pase y lo que tenga que enfrentar voy a enfrentar. Y lo que sí le decía a Dios, solamente no te apartes de mí, ayúdame en lo que vaya a pasar. No importa me quede o no me quede, lo que pase, pero que tú estés conmigo. Y sí, venían muchos pensamientos y cosas, pero pues dije, ni modos. Ni quería ir al trabajo, por cierto, ese día. Dije, pero tengo que ir, vamos. Y ese día Dios metió muy grandemente su mano porque había sido un problema, ya había durado como 2 días el problema y estaba el problema grande. Y en 10 minutos de repente se arregló. Así. No les puedo contar exactamente qué tipo de problema, pero fue algo así que yo me quedé bien sorprendido. Porque pues ya llevamos como 2 días, incluso en la noche tenía yo que estar monitoreando por un problema que había pasado y ya de repente se conectan varias personas y empiezan a ver el problema y dijo uno, ¿sabes qué? Pues es que esto se puede solucionar de esta manera y dijo el otro, hazlo. Ahí está. Y quedó. Entonces yo me quedé bien sorprendido y yo decía a Dios, híjole Señor, pues gracias porque yo pensaba que ya está aquí y tú metiste tu mano, tú me ayudaste. Y veía mucho la mano de Dios realmente, pero pues sí, o sea, créeme, la presión era bastante, los pensamientos también, pero pues en medio de todo eso, pues lo único que le decía a Dios, Señor, pues ayúdame, ayúdame. Y así, o sea, en un momentito puede cambiar todo, para bien o para mal. Entonces, cuánto importante es que nosotros esperemos en Dios. Aún tú que no conoces a Dios, es importante que si tú lo estás buscando, confíes en Él, no porque venga algún problema digas, no, pues es que otra vez y ya lo mismo, te mantengas firme, lo busques y vas a ver que Dios te va a ayudar y Dios va a salir a tu encuentro. Pero muchas veces nos pone Dios en situaciones como la que puso a David o a Saúl, pero tú te das cuenta que las decisiones fueron muy diferentes. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿O qué decisiones has tomado tú cuando ha venido algo hacia tu vida? Así que, pues medítalo y pues busca mucho a Dios, confía en Él, como veíamos al inicio. No dudes que Dios te pueda ayudar. La verdad, Dios, aunque a veces no lo veas y aunque a veces todo parezca negro y oscuro y no le veas salida por ningún lado, Dios siempre te da la salida en el momento adecuado cuando tú soportas, cuando tú estás, como dice ahí, perseverando, ¿sí? Como lo hizo David, imagínate. Ahora, imagínate Job, que luego todavía le vinieron llagas, que su propia esposa le dijo, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. O sea, imagínate toda la presión que tenía. Luego llegan sus amigos para consolarle, decían, si has pecado, Job, arrepiéntete, porque mira tu maldad y no sé qué. Imagínatelo, en vez de que los amigos lo levantaran el ánimo, estaban encima de Job todavía. Pero ¿qué hizo Job? Se mantuvo y vemos cómo Dios lo bendijo. Entonces también nosotros, si nosotros aprendemos a confiar en Dios, aún a través de lo que pasa en nuestra vida, enfermedades, tentaciones, tribulaciones, si en esos momentos corremos a Dios, realmente Dios nos va a ayudar. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo vas a comprobar? Hasta que tú pases por ahí y te mantengas firme.
Y después hasta te ríes, dices, no puedo creerlo, o sea, Dios, tú lo arreglaste así tan fácil. Metiste tu mano, me ayudaste. Entonces, pues busquemos a Dios. Realmente Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, ¿sí? Y aún que siempre está ahí cuando necesitamos, siempre Dios está ahí. Vamos a darle gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios, porque realmente sabemos que en ti podemos confiar. Sabemos que, como decía el profeta, que podemos poner nuestra cara como pedernal y sabemos que no vamos a ser avergonzados. Sabemos, Señor, que tú has metido mucho tu mano en nuestra vida. Hemos visto cómo tú nos has librado, Señor, de situaciones difíciles, Señor. Y así como libraste a Job, así como libraste a David, también lo haces con nosotros, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, porque pues no estamos exentos, Señor, de tomar malas decisiones como lo hizo Caín, lo hizo Saúl, Señor. La verdad, ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, tener una fe firme, estable, Señor. Como decían tus discípulos, aumentanos la fe, Señor. La verdad que ayúdanos, Señor, para poder estar firmes y para que nuestros pensamientos no nos dominen, Señor, sino que, como dice tu palabra, los podamos llevar cautivos, Señor, a tu obediencia, Señor, para que podamos hacer las cosas como tú quieres. Porque sabemos, Señor, como veíamos al principio, que todo esto, Señor, es necesario para que crezcamos y maduremos y seamos perfeccionados en nuestro carácter, Señor. Por favor, ayúdanos, ayuda a aquellos que no te conocen también, Señor, para que cuando te busquen, Señor, realmente sea con una decisión firme, para que no titubeen, Señor, sino que te puedan encontrar. Porque como tu palabra dice, tú estás aquí, Señor, y no eres un Dios lejano, sino un Dios de cerca, Señor. Es por eso que hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, se pueda quedar grabada en nuestros corazones, Señor, y que aún la recordemos en el momento de la prueba, de la dificultad. Y que, Señor, aprendamos a ser personas que no sean de doble ánimo, Señor, sino que podamos tomar decisiones firmes, Señor. Pase lo que pase, podamos perseverar. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Amén.